Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta nueva transmisión, en este nuevo inicio de una serie más de estudio en cuanto a un tema diferente, un tema nuevo. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse y por estar acompañándonos en estas series que llevamos de diferentes temas bíblicos. Le seguimos animando a que nos ayude con este esfuerzo de compartir la palabra de Dios en Iglesia de Cristo Denton en Facebook y también Iglesia de Cristo Denton en YouTube. Con ese nombre va a encontrar la página en Facebook y el canal de YouTube, Iglesia de Cristo Denton y Iglesia de Cristo Denton en Facebook y en YouTube el mismo nombre. Hoy iniciamos un tema nuevo, uno de los temas que me habían solicitado, que querían estudiar, que querían que tratáramos. Es un tema muy extenso. Traté de resumirlo lo más posible. Espero que no se me haya pasado algo importante o algo que usted pudiera necesitar o tuviera duda en cuanto a este tema. Pero bueno, traté de hacerlo lo más compacto posible. Es un tema, como le digo, muy extenso. Incluso podemos dividirlo en partes o en secciones, como lo vamos a hacer. Porque sé que cuando hablamos del Espíritu Santo, inmediatamente nuestra mente viaja a lo que hacen las personas o acusan las personas de que el Espíritu Santo los lleva a hacer tal o cual cosa en su adoración a Dios, ¿verdad? El hablar en lenguas, el poderes milagrosos, tantas cosas que ellos hacen, ¿verdad? Que dicen que el Espíritu Santo los forza a hacer esas cosas. No vamos a hablar de eso todavía. Vamos a hablar de quién es el Espíritu Santo, de características de él, cómo se le conoce en la Escritura, si es parte de Dios o no, cómo trabaja para nosotros los cristianos hoy en día. Pero no vamos a entrar todavía en esta serie a la discusión de si es correcto lo que hacen en las denominaciones, bueno, pues en grupos pentecostales de el fuego del Espíritu o tumbar a las personas al suelo o hacerlos hablar cosas incoherencias, ¿verdad? Cosas que nadie entiende, que dicen ellos son lenguas angélicas, todo este tipo de cosas, pero lo iremos viendo con el paso del tiempo cuando vayamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Así es que iniciamos con este tema. Espero que tenga su Biblia a la mano, tome apuntes, trate de regresar el video si no entiende algún concepto o alguna explicación que vaya dando. Pues regrese el video y vuélvalo a ver, ¿verdad? Hasta que logre entenderlo. Bueno, le damos buenas tardes a todos nuestros hermanos que están conectando en estos momentos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y por haber esperado esta semana, ¿verdad? Que no hubo transmisión esta semana pasada, pero ahora ya estamos otra vez de nuevo. Trataba de preparar el tema de una manera más concisa, más resumida, con un resumen, ¿verdad? Más compacto, pero bueno, es muy difícil, es mucha información y dejar fuera una cosa u otra me daba como decir, no, es que también tenemos que ver esto y bueno, espero haber hecho un buen trabajo y espero que usted pueda entenderme lo que voy a estar tratando de explicarle a todos ustedes en cuanto a este tema del Espíritu Santo. Bien, vamos a dar inicio entonces. Váyase por su Biblia rápidamente, tome un papel, ¿verdad? Un cuaderno, tome notas, ponga por ahí cosas que se lean interesantes, cosas que usted considere que le van a ayudar, ¿verdad? A recordar, o algo que usted quiera recordar en el futuro que no quiere que se le olvide. Pues vaya y téngalo en un cuaderno, ¿verdad? Especial para este tipo de temas en serie que vamos a estar estudiando. Y otra de las cosas es, si hay algún error ortográfico, discúlpeme, es por lo mismo que estaba modificando, no tuve tiempo de poner todo correctamente, pero traté porque estaba haciendo cambios y estaba haciendo modificaciones al tema, tratando de hacerlo un poco más corto, más compacto. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Se habla poco del Espíritu Santo, es una parte de la deidad, es una parte de lo que compone a Dios. De Cristo es fácil entenderlo porque Cristo obviamente se hizo carne, habitó entre nosotros. Podemos entender a Cristo desde el punto de vista humano porque Él tomó un cuerpo físico, tomó un cuerpo que usted y yo
podemos entender, porque vivimos usted y yo en un cuerpo físico. Tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos dolor, nacemos, envejecemos, nos enfermamos. Entendemos a Cristo desde esa perspectiva de por qué tomó un cuerpo humano. Al Padre también no hay mucha diferencia o conflicto en entender quién es el Padre, quién es Dios Padre, porque Cristo lo mencionaba, ¿verdad? Constantemente, mi Padre que está en los cielos, al Padre como alguien parte de la deidad que se le llama el Padre, y a Cristo se le llama el Hijo en esa parte de la deidad. Pero la complicación viene cuando se habla del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y hay algunas personas, sabemos que es una parte de la deidad, pero es la parte de la deidad menos comprendida y menos estudiada, porque requiere tiempo de estudio, requiere dedicación, porque es un tema extenso, como se los decía. Traté de resumirlo lo más posible. Espero que no sean muchas clases y que no se me aburra, porque es muy extenso en cuanto al Espíritu Santo, y espero que vaya entendiendo junto conmigo. E incluso hay algunos otros tipos de personas que dicen, he escuchado alguna secta por ahí que dicen, no, el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza activa, la llaman ellos. Es como la electricidad, es como, no sé, como una energía, pero no es una persona. Y han llegado a dudar de la existencia y dudar de que forma parte de la deidad, que es una persona de la deidad. Otros prefieren no meterse en problemas y mejor no hablar de ese tema, no hablar del Espíritu Santo, porque es muy complicado, requiere mucha dedicación, mucho estudio. Entonces mejor lo dejamos para otra ocasión. Si alguien pregunta, bien, se lo explicamos. Si no preguntan, pues mejor no lo tratamos, porque va a ser complicado que la hermandad entienda, y se meten en muchos líos y no lo tocan estos temas en sus congregaciones. En la congregación de Denton ya hemos estudiado en más de una ocasión diferentes enfoques en cuanto al Espíritu Santo. Los que llevan más años reuniéndose ahí con su servidor en la congregación de Denton ya recordarán muchas de estas cosas que vamos a mencionar. Pero espero que también puedan aprender algo nuevo con este estudio. Vamos primero al significado de las palabras, de la palabra espíritu en el Antiguo Testamento, para poder entender de una mejor manera a qué se refiere la parte de espíritu. Significado de cada una de las palabras de espíritu. Generalmente, o en algunas ocasiones, en algunas partes en el Antiguo Testamento aparece estas dos palabras juntas o mencionadas en cuanto al Espíritu Santo. La palabra que se menciona en cuanto a espíritu en el Antiguo Testamento es ruach, que significa aliento, hálito, aire, viento, brisa. De ahí que al Espíritu Santo se le conoce como un viento, como un hálito, como una fuerza, ¿verdad? Porque tiene estas características de que se mueve, pero no lo vemos. Tiene fuerza y sentimos su fuerza y sentimos la acción que el Espíritu Santo hace, pero no logramos distinguirlo. Recordaron también Juan capítulo 4, donde Jesús le dice a la mujer del pozo, ¿verdad? Dios es espíritu. Dios Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. El que estaba hablando era el Hijo, y menciona que Dios también es, una parte de Dios también es el espíritu, es este aliento, este hálito, este aire, esta brisa. ¿Ok? Ahora, otra palabra importante en el Antiguo Testamento, cuando aparece, por ejemplo, Ruach Elohim, o Elohim, la palabra Elohim quiere decir dioses, en plural, no en singular, no un dios, sino dioses que conforman una unidad. Eso significa la palabra Elohim en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando encontramos allá en Génesis, cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Lo que está diciendo ahí literalmente en Génesis 1:26, cuando dice, y dijo Dios, está diciendo, y dijo Elohim. Elohim dijo. Está diciendo, y dijeron los dioses, en sentido plural, que forman una unidad. Hagamos al hombre en nuestra imagen. Y nos damos cuenta de que está hablando en plural, porque aunque usted no sepa el idioma griego, en Génesis 1:26, cuando dice, y dijo Dios, hagamos. No dijo Dios, voy a hacer, en singular,
sino dijo hagamos, plural. Como si Dios estuviera hablando con alguien igual a él, a un lado de él. Hagamos. O sea, ustedes y yo hagamos al hombre a nuestra. No dijo a mi imagen, dijo a nuestra imagen. Y lo dice conforme a nuestra, plural otra vez, semejanza. Por eso la palabra Elohim significa dioses en sentido plural, pero a la vez formando una unidad. A lo mejor está complicado para usted entender este concepto, pero espero que lo vaya entendiendo conforme vayamos avanzando en el estudio de este tema. Entonces, podemos entenderlo en términos humanos como el espíritu, podríamos reconocerlo como una brisa, como un poder, como un aliento, ¿ok? Como se le describe. No es que literalmente sea eso el Espíritu Santo, sino es la forma que se le describe. Así como a Cristo se le describe como el Hijo, se le describe como el Cordero, se le describe de muchas formas, y al Padre, ¿verdad? Como el ser superior, ¿verdad? En su trono de gloria, y tiene sus descripciones también. Bueno, igual Cristo tiene muchas descripciones. El Espíritu Santo es una de las formas que se le trata de identificar o que se le trata de describir al Ruhab Elohim, que quiere decir a esta parte de Dios que tiene estas características o que tiene esta forma de describirse, si usted lo quiere ver de esta mejor manera. Ahora, note, no porque quiera decir que el Espíritu Santo se le describe como aliento, no es una persona. Porque a Cristo, una de las descripciones que se le hace a Cristo se le describe como la palabra de Dios. No está diciendo que Cristo no sea una persona y que simplemente sea una palabra como las que estoy yo diciendo de mi boca en este momento. No, Cristo es una persona. ¿Cómo sabemos que es una persona? Porque se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero sin embargo, en las Escrituras a Cristo se le describe como la palabra. En nuestra Biblia, en Reina Valera, se describe a Cristo como el Verbo. Pero la traducción más correcta o más cercana o primera es palabra. Porque la palabra griega, donde aparece en Juan capítulo 1, versículo 1, es en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Porque la palabra que aparece en griego para verbo, en nuestra Biblia Reina Valera, es logos. Logos es palabra, o puede ser palabra o puede ser verbo. Ahora, ¿por qué se decidió poner verbo? Porque Jesús es el que lleva a cabo la acción. De la parte de la deidad es quien lleva a cabo la acción. ¿Ok? El Padre la autoriza, Cristo lleva a cabo la acción. Pero la traducción primera sería más correcto decir en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En Juan 1.1. Estoy citando Juan 1.1. Ahora note, a Cristo se le dice que Cristo es la palabra. No porque se dice que Cristo es la palabra, Cristo no es una persona. Obviamente Cristo es una parte de la deidad, es una persona, un ser único. Que se le describa como la palabra es otra cosa, pero es una persona. Igual como al Espíritu Santo se le describe como un aliento, como un soplo, eso no quiere decir que deje de ser una persona porque se le describe de esa manera. ¿Por qué se le describe a Cristo como el verbo, como la palabra? Porque lleva a cabo la acción. ¿Por qué se le conoce al Espíritu como aliento? Bueno, iremos estudiando el por qué y quizás usted y yo lo entendamos más adelante, no me quiero adelantar, de por qué se le llama o se le describe al Espíritu Santo como aliento, como soplo, como esta fuerza, ¿verdad? Que no podemos ver, pero que está ahí y que es una parte de la deidad. Juan 1.1, otra vez, nuevamente. No porque a Cristo se le llama el verbo o la palabra, significa que Cristo no es un ser, no es una parte de la deidad. Claro que lo es, porque lo aclara en Juan 1.1. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios o con la deidad y la palabra era Dios. Y vemos que esa palabra se hizo carne. Si seguimos ahí leyendo en el mismo capítulo Juan, en el versículo 14 ahora, fíjese cómo esa palabra se hizo carne o tomó forma de un ser humano como usted y como yo. Dice Juan 1.14, y aquella palabra, ¿cuál palabra?
la de Juan 1:1, la que estaba en ese verbo que estaba en el principio con Dios y que era Dios, que Cristo era Dios, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y pudimos ver su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, si se fija, a Cristo se le escribe como la palabra o como logos o como el verbo, pero eso no quiere decir que Cristo sea literalmente una palabra, sino es una forma de describir una parte de la deidad. Porque Cristo, obviamente, era diferente al Padre, pero a la vez era parte de Dios y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Sé que a lo mejor estos conceptos son difíciles de entender para usted ahorita. Tenga paciencia. Si usted acaba de empezar a estudiar de la Biblia, quizás le sea complicado en su mente lograr entender estos conceptos. Tenga paciencia, no se desespere y siga estudiando con nosotros. Juan capítulo 3, versículo 8. En descripción, obviamente ya vimos que al Espíritu Santo se le describe espíritu, se describe como un soplo, como un aliento, una forma de describirlo, pero luego dice que es un soplo santo. ¿Cómo el viento? ¿Hay viento santo y viento que no es santo? No, es que no está hablando del viento, está tratando de describir algo en cuanto al Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 3, versículo 8, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya entendimos entonces por qué al Espíritu Santo se le describe, la palabra Espíritu describe como un soplo, como un viento. ¿Por qué lo describe como un soplo y como un viento en Juan 3:8? Porque el viento sopla de donde quiere. Y oímos su sonido, pero no lo vemos. No sabemos de dónde viene ese viento y no sabemos a dónde va. Pero sabemos que está ahí y existe ese viento. Dice, de esa misma forma, en ese mismo sentido, es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se le describe al Espíritu Santo como Espíritu Santo? Porque es como si usted viera el viento, no sabe dónde viene, no sabe hacia dónde va, no sabe, él sopla donde quiere y va para donde quiere, no hay nada que lo restrinja. Bueno, así es los que somos nacidos del Espíritu Santo de Dios. Pero no quiere decir que por eso no sea una persona. Es una forma de tratar de describir una parte de la deidad. ¿Cómo describir a Dios en términos humanos? Sería imposible ponerle una palabra para describir a Dios en términos humanos todas sus cualidades. Igual a Cristo se le escribe de muchas formas, ya vimos la palabra, y no porque diga que Cristo era la palabra y la palabra estaba con Dios, Cristo simplemente sea una palabra, Cristo era una parte de la deidad y habitó entre nosotros. Igual al Espíritu Santo, sopla donde quiere, oímos su sonido, no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ok? Espero que me vaya entendiendo, espero que vayamos comprendiendo en cuanto a esto del Espíritu Santo. Sé que quizás va a ser un poco complicado. Trate de seguirnos. Si no entendió, regrese a este video. Va a estar ahí en la página de Facebook y próximamente en la de YouTube. Y vuélvalo a ver. Vuélvalo a estudiar. ¿Ok? Entonces seguimos avanzando. Se le conoce al Espíritu Santo. Ya vimos qué significa la palabra espíritu, en referencia a un soplo, un viento, una forma que vemos sus efectos, sentimos lo que hace, pero no lo vemos, no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, pero es una fuerza que está ahí. ¿Ok? Se le llama de varias maneras en las Escrituras. Se le conoce como Espíritu Santo. ¿Ok? Espíritu Santo, santidad, apartado, ¿verdad?, para Dios, alejado de toda especie de mal, un soplo santo, ¿verdad?, una fuerza que no se ve, que no se palpa, pero tiene santidad en él. ¿Hay un viento santo? Les preguntaba hace un momento. Obviamente no, es una forma de escribir una parte de la deidad. En Hechos capítulo 28, versículo 25, no los vamos a leer cada uno de ellos, simplemente los apunté, la frase que va a aparecer en esos versículos. Anótelos, búsquelos usted despacio en su casa, con tranquilidad, analice estas citas, pero se le menciona como Espíritu Santo, Hechos 28, 25. En más de una ocasión y en más de un pasaje se menciona nada más como el Espíritu.
En algunos otros pasajes, como el ejemplo Romanos 8:14, se le describe como el Espíritu de Dios. En algunos otros se le llama el Espíritu de Dios, del Dios vivo. ¿Ok? En otros pasajes, como Juan 14, 15 al 17, se le llama el Espíritu de verdad. ¿Ok? Entonces habrá espíritus de mentira o soplos de mentiras. ¿Me entiende? Porque estoy diciendo que no porque se le describa como un soplo quiere decir que sea literalmente un soplo. Otra descripción muy importante, diferente a espíritu, se le llama consolador o el consolador. Y me gustaría que me acompañaran. Allá, Juan, déjeme, tengo otra versión aquí de las escrituras. Déjeme ver cómo aparece aquí, a ver si aquí lo escribe de una manera diferente o lo traduce de una manera diferente esta versión. En Juan capítulo 14, versículo 26. Fíjese, aquí dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, lo describe en esta versión no como consolador, sino como el abogado defensor. ¿Cómo un viento va a ser un abogado defensor de nosotros? ¿Cómo un viento va a ser nuestro consolador? Si el Espíritu Santo, si la palabra espíritu significa simplemente un viento, una fuerza, ¿cómo el viento lo consuela a usted? ¿Cómo el viento lo defiende a usted? ¿Cómo va a ser su abogado defensor el viento? Dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Como el viento, si la palabra espíritu literalmente es viento y no está haciendo una referencia a una forma de identificar la parte de deidad, sino está hablando literalmente del viento, ¿cómo el viento va a ser nuestro abogado defensor? ¿Cómo el viento nos va a dar consolación? ¿Cómo es que el viento nos va a recordar cada cosa que Cristo había dicho? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a ser? Va a ser representante de Cristo, dice en esta versión, abogado defensor como mi representante. ¿Cómo va a representar a Cristo un viento? Como un viento va a ser nuestro abogado defensor. Como un viento nos va a recordar las cosas que Cristo ha dicho. ¿El viento tiene mente? ¿El viento tiene memoria? ¿El viento puede hablar? ¿El viento puede recordarnos? ¿El viento puede defendernos y abogar por nosotros? ¿El viento puede darnos consolación? Obviamente no. La palabra espíritu se le menciona para hacer referencia a una forma, tratar de explicar en formas humanas o en palabras humanas lo mejor posible de esa parte de la deidad que se le reconoce como el Espíritu Santo. ¿Ok? Así como la palabra logos, en referencia a Cristo, no significa que Cristo sea una palabra literal, sino es una forma de describir al verbo, de describir a nuestro Señor Jesucristo. La palabra Espíritu Santo es otra forma de describir otra parte de la deidad. Juan 14, 26. Es el único que leímos de todos estos. Pero ya que estamos en Juan 14, para no ir muy lejos, voy a leer el 15 y 17 en esta versión que es un poco diferente. Dice... Dice el versículo 15: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará, dice, otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes. Y después, en el futuro, estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos. Vendré a ustedes dentro de poco. Bueno, ahí dejemos la lectura. ¿Qué está diciendo Cristo? Va a enviar a otro abogado defensor, así como Cristo los defendía ante el Padre, y es nuestro abogado según las cartas de Juan, capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiera pecado, abogados tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, tome nota de estos pasajes, analícelos en su hogar.
Una de las formas de las descripciones más comunes o más comúnmente usada en la Biblia para hablar en referencia a esa parte de la deidad mencionada como el Espíritu es el Espíritu Santo, el Espíritu nada más, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios vivo, el Espíritu de verdad, el Consolador, etcétera, etcétera, entre otras descripciones que quizás se me hayan pasado y aparezcan por ahí. Recuerden, estamos viendo todo esto en resumen, de la manera más compacta posible. Viene la pregunta cuando hablamos de que entonces, si Dios son tres formando uno, según la palabra Elohim, que significa Dios es plural, ¿cómo pueden ser tres y a la vez uno? O son tres o a la vez uno. Ahí hay una contradicción. Uno es uno, tres son tres. No es lo mismo uno y tres. Bueno, es que estamos malentendiendo el término de Dios. Vamos a aclarar un poco eso, que quizás eso sea lo que le va a estorbar en su mente para poder lograr comprender cómo funciona la deidad. Que aunque son tres personas que forman un solo Dios, son diferentes entre ellos, pero a la vez conforman una unidad, un Dios. ¿Cómo explicarlo? Bueno, si usted lo trata de entender como una suma, Dios no es como una suma. El espíritu en la deidad no es como 1 más 1 más 1. En este caso no sería el Hijo más el Padre más el Espíritu. En ese caso sería igual a 3. Entender la deidad es como una multiplicación. En una suma, la unidad se queda aislada de los demás. En otras palabras, no cede nada de él mismo. Él se queda egoísta. Por ejemplo, si usted tiene una manzana y pone otra manzana, esta manzana no le comparte nada a esta manzana. Esta es una única, no le comparte nada a la otra, y esta no le comparte nada a esta. Están cerradas entre ellas mismas. Dios no es así. Dios son diferentes, pero comparten características entre ellos. Forman una unidad. Sería como una multiplicación. El espíritu es 1 por 1 por 1. Si usted ha ido a la escuela y multiplica 1 por 1, 1 por 1, 1. ¿El resultado cuánto es? 1. Aunque son 3, cada uno de estos cede una parte de sí para seguir formando una unidad. Aunque son diferentes, al multiplicarlos, ceden parte de ellos y forman la unidad. ¿Qué pasaría si en la Trinidad o en la deidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, faltara uno? Bueno, no funcionaría. Así como usted y yo no funcionamos, porque usted y yo tenemos parte en nuestro ser, 3 características. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Si nos falta el espíritu, morimos. Si nos falta el alma, morimos. Si nos falla el cuerpo, morimos. Igual es con Dios. Si multiplicamos el Padre por el Hijo, 1 por 1, por 0, nos da 0. No funcionaría así. Tiene que ser 1 por 1 por 1 para que nos dé 1, si hablamos de matemáticas. Ahora usted dirá, no entiendo estas las matemáticas, está muy complicado. Bueno, le voy a dar otros ejemplos para que quizás usted logre entender a qué me refiero de cómo funciona las 3 partes de la deidad formando uno. ¿Y a qué me refiero? Que cuando cada una de estas partes cede o pone parte para formar la unidad. Bueno, ahí van algunos ejemplos. Por ejemplo, si usted multiplica el alto de algo por el ancho de algo, por el largo de algo, le da el espacio, ¿verdad? El espacio cúbico, ¿verdad? Alto por ancho por largo. Usted tiene una unidad, tiene lo que compone un espacio. ¿Es lo mismo el alto que el ancho? No. ¿Es lo mismo el ancho que el largo? No. ¿Es lo mismo el largo que el alto? No. Son diferentes medidas, diferentes mediciones. En un cubo, por ejemplo, ¿verdad? Una figura de 3 dimensiones, y que al multiplicarlos, cada una de ellas, el alto se dé su parte para que se una al ancho, para que se acople al largo y nos dé una totalidad, nos dé el espacio, nos dé un espacio. Aunque es un alto, es un ancho en medida y es un largo en medida, cada una de esas medidas cede su parte para formar un solo espacio. Si hablamos de tiempo, entonces sería el pasado, el presente y el futuro, nos daría igual al tiempo. Si hablamos del gobierno, necesitamos el poder ejecutivo,
¿verdad? Lo que sería el presidente. El poder legislativo, lo que serían los legisladores y los representantes. Y el poder judicial, que sería la policía, los jueces, las leyes, las fuerzas armadas, todo lo que es llevar a cabo las leyes o hacer cumplir las leyes. Y eso nos da igual a un gobierno. Aunque son tres órganos legislativos, tres partes del poder: el ejecutivo, el presidente, los senadores y representantes, los policías y los jueces y los etcétera, etcétera, todos los órganos de justicia, nos da igual a un gobierno. De esta misma manera funciona la deidad. El Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, nos da igual a un Dios. Espero que me haya entendido con estos ejemplos, espero que haya comprendido con estos ejemplos. Alto por ancho por largo es igual a un espacio. Pasado, presente, futuro nos da igual al tiempo. Poder ejecutivo, legislativo y judicial nos da igual a un gobierno. El Padre por el Hijo, por el Espíritu Santo nos da igual a Dios. Entonces, si entendemos los conceptos de arriba, podemos entender entonces el concepto de cómo funciona la deidad. Son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres conforman un solo poder, un solo Dios. ¿Ok? Espero que me haya entendido y vaya comprendiendo. Sé que muchos dirán, no es cierto, falso. Bueno, vamos a un ejemplo bíblico. Vayamos a un ejemplo bíblico. ¿Qué hacemos entonces con Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? Vayan su Biblia, por favor, allá a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Antes de entrar más profundo con el Espíritu Santo, quiero explicar estas cosas para que usted entienda a las referencias que voy a estar haciendo en el futuro. ¿Ok? Quedar de acuerdo con algo para después no tener que estar regresando constantemente a explicarlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, en alguna ocasión un grupo religioso me mostraba Deuteronomio 6:4 y decía, ahí está, Dios nada más es uno. Jehová es el único Dios. Jesucristo no es Dios, es un Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es una fuerza nada más activa. Ok. Vamos a ver en las palabras hebreas a qué se refiere ese pasaje que usted me mencionó. Deuteronomio capítulo 6, versículo 14 dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿O son tres o es uno? Ay. Bueno, vamos a ver. ¿Son tres o es uno? Porque dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Lo primero que quiero que vayamos es la palabra Shama, que quiere decir oye. Y lo que está diciendo este pasaje tan cortito de Deuteronomio 6:4 está diciendo, Israel, pon atención y usa tu inteligencia. Oye, pero escucha y entiéndelo, analízalo de una manera inteligente. Eso significa Shama. No nada más oír como si usted escuchara un sonido que no entiende, no. Escuchar atentamente usando nuestra inteligencia. Está diciendo, oye inteligentemente, Israel. Ahora, ¿por qué Dios le diría, Israel, tienes que poner toda tu atención y tu inteligencia en esto que te voy a decir a continuación? Bueno, ya lo entenderá, como lo habíamos explicando, pero quiero que me entienda la primera parte. Oye Israel, lo que está diciendo en el idioma original es, escucha inteligentemente lo que te voy a explicar. ¿Ok? Óyelo, pero no nada más como escuchar un sonido, sino usando tu mente y analizando lo que te voy a decir. Pon atención. Ahora, la palabra Jehová, ahí está las 4 letras sin vocales, ¿verdad? ¿Qué significa? Nosotros le ponemos las vocales E, O y A para poderlo pronunciar, que sería Jehová. Pero eso no es la palabra Jehová, no es la palabra hebrea. La palabra hebrea está ahí en un lado. YHWH. ¿Ok? Esa es la palabra que se escribe para Jehová. En la traducción nosotros le pusimos E-O-H para poderlo pronunciar. Pero trata de pronunciar esas palabras, esas letras, ¿verdad? YHWH. Eso significa Jehová. O así está escrito Jehová en hebreo. Entonces, oye inteligentemente Israel. Vamos a dejarlo así, Jehová.
Si alguien pelea, es que usted debe decir que Jehová, bueno, Jehová ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento, aparece en estas, debería mencionarlo o pronunciarlo así como se pronuncia ahí, YHWH, ¿verdad? No ponerle las vocales para poderlo pronunciar. Y usted está peleando que eso es lo correcto cuando le está agregando vocales para poderlo decir. Pero en fin, ahora, la siguiente palabra que aparece es muy importante y por eso Dios les está diciendo, mira Israel, pon mucha atención a lo que Dios te va a decir, o a lo que Jehová te va a decir. Dice, nuestro Dios, nuestro Elohim, tenemos un gran problema. La palabra Elohim o Elohim es nuestro Dios, dioses que forman uno, que son tres o son plurales, pero a la vez forman una unidad. Entonces, ¿qué está diciendo hasta aquí el pasaje? Bueno, quedaría así. Oye inteligentemente, Israel, Jehová nuestro Elohim, o Jehová nuestros dioses. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Volví a decir la palabra Jehová, ¿verdad? YHWH. Jehová, uno es. Y la palabra que aparece para uno es Echad, que quiere decir unidos, una unidad colectiva, que aunque son muchos forman uno, que aunque es más de uno forman una unidad. ¿A qué me refiero con esto? Es como cuando usted dice, traigo un cajón de manzanas. ¿Quiere decir que trae un cajón con una manzanota adentro? No, quiere decir que trae un cajón, una unidad con muchas manzanitas dentro. ¿Ok? Por eso Dios le está diciendo a su pueblo Israel en Deuteronomio 6:4, pon mucha atención por lo que te voy a explicar. No es fácil de entenderlo a la ligera, tienes que oírlo inteligentemente. Jehová, que es nuestro Dios, Jehová es Elohim. Nuestro Elohim es un Dios en unidad colectiva. No es un Dios individual, es un Elohim. Son dioses que forman uno, es un Dios Echad, unidos en una unidad colectiva, que aunque son Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres, forman un Echad, que es una unidad colectiva. ¿Ok? Entonces, un versículo tan chiquito nos explica cómo es la deidad. Pon mucha atención, y vuelvo a decirlo, pon mucha atención, Israel. Escucha de manera inteligente. Jehová, nuestro Elohim, Jehová es uno en unidad colectiva. No en unidad singular, en unidad colectiva, en unidad plural. ¿Ok? Entonces por eso decimos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque son tres que a la vez forman uno. Forman un Echad. Elohim Echad. Dioses en unidad colectiva. ¿Ok? Dioses unidos como uno. Que aunque son muchos, forman un solo Dios. Elohim Echad. ¿Ok? Espero que me vaya entendiendo. Espero que no esté muy complicado para usted. Que no se le haga tan difícil de entender. Ponga esas palabras. Si se fija, la palabra, bueno, de este lado, hacia donde estoy apuntando, como se lee normalmente, de izquierda hacia derecha, aparece la palabra en hebreo. Y del lado derecho aparece, ¿qué significa? Shama significa oye o oír inteligentemente. La palabra Jehová es esa YHWH, que significa Jehová. La palabra Elohim, en griego, o Elohim, es dioses, en sentido plural. La palabra Echad es que está en nuestro versículo como uno es unidos en uno o en unidad colectiva. ¿Ok? Entonces nuestro Dios, nuestro Elohim es un Echad. Nuestro Elohim, el Elohim del pueblo de Dios, Jehová Elohim es Echad. ¿Ok? Espero que a lo mejor usted dice, no sé de qué está hablando. Espero que me haya podido explicar. Sé que es complicado de entender. A la primera, trate de entenderlo. Dios, por eso dice, oye Israel muy inteligentemente, nuestro Dios es Jehová.
es Elohim. Son varios dioses que forman uno solo, en unidad colectiva. Eso es lo que Dios les estaba diciendo a su pueblo Israel, y por eso les dice, pongan mucha atención a lo que les voy a decir. No es fácil. Ahora, le voy a mencionar nada más un pasaje de cuál es la palabra que aparece en el Antiguo Testamento para hablar de unidad como uno solo, no como una unidad colectiva, no como decir un cajón de manzanas, como decir unidad colectiva, sino la palabra para hablar de uno solo. Es una palabra diferente, no es echad, es una palabra diferente. Y nada más vamos a mencionar un pasaje como referencia. No vamos a ver tantos, por eso le digo que traté de comprimir lo más posible este tema para no hacerlo tan largo. La palabra para hablar de unidad absoluta, como decir una manzana, y no estoy hablando de que esa se junta con otra y hace una unidad colectiva, no, sino una unidad absoluta, es Hashid. La palabra Hashid aparece en Jueces 11:34. Y dice este pasaje en Jueces 11:34, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirla con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. Su hija única. No, está hablando de unidad absoluta. ¿Qué quiere decir? No había más. Única. Una sola. Un solo Hashid. Cuando en el Antiguo Testamento aparece la palabra Hashid, habla de unidad absoluta, sola. No hay nadie más, nada más hay uno. No hay varios formando uno. Hay uno solo, Hashid. Diferente a la palabra que vimos previamente, ¿verdad? Que decíamos que es Echad, que es unidad colectiva. Siempre que se menciona a Dios en el Antiguo Testamento, generalmente se le menciona como Elohim. Elohim, que quiere decir unidad no absoluta, no Hashid, unidad colectiva. ¿Ok? Como Elohim Echad, no Elohim Hashid, que es diferente. Bien, espero que me haya entendido. Y vea la diferencia entre unidad absoluta y unidad colectiva. Nuestro Dios está formado por tres partes de la deidad que aparecen en las Escrituras: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres forman la unidad colectiva. Podríamos decir Jehová Elohim Echad. En otras palabras, Jehová, nuestros dioses son uno en unidad. ¿Ok? Dicho esto, avanzamos. Espero no haberlo confundido más y espero que me haya entendido. Entonces, interesante. Luego estudiaremos si hay tiempo en otra ocasión. Jehová no es una descripción única para Dios Padre. Quiero aclararlo esto. Jehová es descripción, o a Jehová se le describe a Dios Padre. El término Jehová, Jehová no es un nombre. Jehová significa el que es, el que existe. ¿Ok? Eso significa. Así podríamos traducirlo. El que existe. El que siempre ha sido, ¿verdad? Eso significa Jehová. Por eso, si usted compara pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, encontraremos que a Cristo se le llama Jehová. Al Padre, a Dios Padre, se le llama Jehová también. Y al Espíritu Santo también se le llama Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová significa el que siempre ha existido. Como le dijo Dios a Moisés en la zarza: yo soy el que soy. ¿Cómo te llamas? ¿Quién le voy a decir a Faraón que eres? Dile que yo soy el que soy. En otras palabras, Jehová, el que existe, el que siempre ha existido, no hay otro. ¿Ok? Entonces, nada más para aclaración, la palabra Jehová no es exclusiva descripción de Dios Padre. La palabra Jehová se le describe o se le pone también en descripción al Hijo, a Dios Hijo, y se le pone descripción a Dios Padre. También a Dios Padre se le llama Jehová, y al Espíritu Santo también se le llama Jehová. Pero eso será parte de otro estudio. No voy a entrar en esos detalles. Por eso le decía que este tema es muy extenso, porque llegamos a un punto y de ahí se hacen muchas ramificaciones. Quiero quedarme en la línea que trazamos, ¿verdad? Entonces, lo estudiaremos quizás en alguna otra ocasión. Cómo se le llama Jehová no solamente a Dios Padre, sino también al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Pero lo veremos cuando haya más oportunidad. Vamos a avanzar entonces en este tema que hemos iniciado.
¿Quién es el Espíritu Santo? Y note la pregunta o la declaración. ¿Quién es el Espíritu Santo? No estoy diciendo qué es el Espíritu Santo, sino quién es el Espíritu Santo. No qué es de una cosa, sino quién es. ¿Verdad? Como una persona. Cuando usted trata de decir quién es esa persona. Cuando usted dice qué es eso, está hablando de una cosa. ¿Qué es eso? Ok. El Espíritu Santo, podríamos describirlo así, es una parte de Dios, ¿verdad? Diferente al Hijo y diferente al Padre, con diferentes funciones muy diferentes a las funciones de la deidad que tiene que cumplir el Hijo, diferentes a las funciones que tiene que cumplir el Padre. Él tiene sus propias funciones que realizar en esa parte de la deidad. Pero ¿dónde encontramos a esta Trinidad? Hay hermanos que dicen, no diga Trinidad, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Bueno, Trinidad viene de tres seres divinos. ¿Ok? Entonces, si Dios el Padre es uno, Dios el Hijo es otro Dios, parte de la deidad, y Dios Espíritu Santo es otra parte de la deidad. Entonces es Trinidad, la triple deidad, es lo que estamos diciendo. No estamos blasfemando ni estamos diciendo nada contrario a lo que digan las Escrituras. Al contrario, fíjese lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Las tres partes de la deidad se les identifica con un nombre o con una autoridad en la deidad. Y las tres partes de la deidad obran en nuestra salvación. No solamente nos salva el Hijo, no solamente nos salva el Padre, también nos salva el Espíritu Santo. Será, no es cierto, blasfemia, hermano, rasgo mis vestiduras. Lea Mateo 28, 19. Si usted fue bautizado, ¿en qué nombre fue bautizado? Dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre ¿de quién? Del Padre. En el nombre del Hijo. ¿Y también de quién? Del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo nomás es una fuerza, no, es una parte de la deidad que obra nuestra salvación. Bautízalos. Recuerda que estudiamos qué significa en el nombre de, ahora que vimos de declarar y decretar y en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús es bajo la autoridad de Jesús. Pero dice que cuando vamos a ser bautizados, debemos de ser bautizados bajo la autoridad del Padre, o en el nombre del Padre, bajo la autoridad del Hijo y también la autoridad del Espíritu Santo. ¡Ojo! ¿El Padre tiene autoridad? Sí. ¿El Hijo tiene autoridad? Sí. ¿El Espíritu Santo tiene autoridad para salvarnos? Sí. Los tres trabajan en nuestra salvación. Los tres forman parte de esa deidad y trabajan para nuestra salvación. No podemos separarlos. Son nuestro, ¿cómo decíamos? Nuestro Elohim Echad, ¿verdad? Nuestros dioses en unidad. Aunque son tres diferentes, forman una unidad. Mateo 28, 19. Bautízalos en el nombre o en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo. No me diga que no aparece la Trinidad o los tres dioses que forman un solo Dios en el Nuevo Testamento. Cuando mismo Cristo dijo, cuando ustedes bauticen a una persona, bautícenla en la autoridad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque los tres obran en nuestra salvación. Entonces, el Espíritu Santo tiene un nombre, tiene autoridad. Entonces ya vemos que en este pasaje, Mateo 28, 19, al Espíritu Santo se le da la figura o la responsabilidad similar a la del Hijo y a la del Padre. Así como el Padre es una parte de la deidad y es un ser independiente, así como el Hijo es otro ser independiente, parte de la deidad, el Espíritu Santo también es otro ser, parte de la deidad. Pero ¿cómo se les describe aquí? Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿Dónde más aparecen las tres partes de la deidad? O estas tres partes que conforman la deidad. Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice, y Jesús después que fue bautizado, ¿Jesús quién es? El Verbo. Jesús es el Hijo. Jesús es el Cordero.
¿verdad? Se le describe de muchas maneras en la Biblia, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, el Hijo, dice Jesús, estaba siendo bautizado. Y después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos. Y vio, note, vio con sus ojos al Espíritu de Dios, que descendía como paloma. No dice que fuera una paloma. Dice que la forma en que descendía era como paloma. Cuando decimos como, estamos haciendo un símil. Es como cuando digo yo soy fuerte como un toro. No quiere decir que soy un toro. Estoy diciendo que tengo una fuerza fuera de lo común. Es tan alto como un roble. No quiere decir que sea un roble. Quiere decir que es más alto de lo normal. Tiene una altura grande, pero ni siquiera nos vamos a comparar a la altura de un roble. Si nos ponemos pone la persona más alta al lado de un roble le va a sacar muchísimo, ¿verdad?, de altura. Pero estamos haciendo una similitud. Dice que Cristo estaba saliendo del agua, Cristo el Hijo, una parte de la deidad, y el Espíritu de Dios descendía del cielo. Cristo lo vio descender del cielo como paloma. No dice que fuera una paloma. Como paloma. ¿Cómo descienden las palomas? ¿Así? ¿Rápido? No. Vienen aleteando, ¿verdad? Vienen despacio, agarrando, tratando de quitar vuelo, ¿verdad?, a esa caída que llevan, y llegan finalmente a la tierra. Bueno, de esa forma venía descendiendo el Espíritu de Dios. Dice, y venía sobre él, venía sobre Cristo. Ahora, ya tenemos a dos partes de la deidad en Mateo 3:16. A Cristo, el Hijo, saliendo del agua, después de haber sido bautizado. Al Espíritu Santo descendiendo como paloma, y vuelvo a recalcar, no literalmente paloma, sino en similitud de cómo desciende una paloma. ¿Ok? El Espíritu Santo descendiendo, Cristo saliendo del agua. Nos falta una parte de la deidad. Y oh sorpresa, sigamos leyendo, dice... Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Ay, ¿quién está hablándole a su Hijo? ¿Quién se identifica como el Padre? Pues Dios Padre. Dios Padre hablando del cielo, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo, la parte de la deidad que es el Hijo, saliendo del agua, y el Espíritu Santo descendiendo del cielo sobre Cristo en forma de, no en forma, sino en similitud de como desciende una paloma. No literalmente una paloma. Entonces, tres partes de la deidad: el Padre hablando del cielo, Cristo saliendo del agua, y el Espíritu Santo descendiendo del cielo. Igual como Mateo 28:19, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Tres partes de la deidad. Vamos a Juan capítulo 7, versículos 39. Déjenme ver cómo voy de tiempo, porque luego yo me emociono y sigo, hable y hable y hable. Ya se me fue el tiempo, no puedo creerlo. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Sobre estas personas no había venido el Espíritu Santo. Sobre Jesús sí, porque lo vimos en el día de su bautismo descender sobre Jesús. El Espíritu Santo es una parte de la deidad, Jesús es otra parte de la deidad, el Padre es otra parte de la deidad. Pero aquí, fíjese cómo se describe al Espíritu Santo. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Hablando del Espíritu Santo. Se le describe como ríos de agua viva. En otras partes se le describe como un viento, ¿verdad? En otras partes se le describe como un consolador, como un abogado, como alguien que nos recuerda las cosas. Interesante, ¿no lo cree usted? Ahora comparemos este pasaje de Juan 7, 37 a 39 con un pasaje del Antiguo Testamento, Jeremías 2, 12 y 13. Ahí nos vamos a quedar porque ya se me fue el tiempo. Dice Jeremías capítulo 2, versículos 12 al 13. Jeremías 2, 12 al 13 dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Quién dijo esto? Jehová.
¿Quién dijo Cristo que los ríos de agua viva, a quién los describió como ríos de agua viva en Juan 7, 37, 39? ¿A quién describió como ríos de agua viva en Juan 7, 39? Al Espíritu Santo. El Espíritu que habían de recibir, esos son ríos de agua viva. Y aquí en Jeremías dice que Jehová es esa fuente de agua viva. Una referencia a que el Espíritu Santo también se le llama Jehová. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice que Jehová es esa fuente de agua viva. Y en Juan 7, 37, 39 dice que esos ríos de agua viva se le describe hacia el Espíritu Santo. Jehová es, por lo tanto, esos ríos de agua viva. Y al ser Jehová los ríos de agua viva, el Espíritu Santo, al ser esa agua viva, es Jehová. Espero que me entienda. Espero que entienda la comparación de estos dos pasajes. ¿Ok? Bien. Vamos a ver el día de mañana, la siguiente clase, características de pasajes en la Escritura, de cómo al Espíritu Santo se le describe como una persona, con características de un ser, no de una fuerza. ¿Ok? Hasta aquí ya hemos visto bastantes cosas del Espíritu Santo de una manera muy comprimida, ¿verdad? Reducida, resumida. Espero que me haya entendido. Espero, y si no, por favor, regrese a este video, no se quede con la duda, vuélvalo a ver, le vuelvo a decir lo que Dios le dijo a Israel, oiga inteligentemente, analice lo que le dije, vuélvalo a poner, trate de entender lo que estaba tratando de explicarles. Y mañana avanzamos con un tema, con este mismo tema, pero en cuanto a características del Espíritu Santo, de cómo es un ser, una persona, y no es una cosa. No es nada más un viento, no es nada más una fuerza, no es nada más agua literal, es una persona, una parte de la deidad. Tan es parte de la deidad que a la hora de que vamos a ser salvos, se tiene que mencionar a Él, porque Él es parte de nuestra salvación. Dios Padre es parte de nuestra salvación, Dios Hijo es parte de nuestra salvación, y Dios Espíritu Santo es parte de nuestra salvación. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos el día de mañana con este tema. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y por estar constantemente acompañando a su servidor y compartiendo estos videos que subimos constantemente.